Hemos estado hablando o estudiando acerca de este tema, una vida bendecida. Hemos estado con la intención de aprender cómo vivir vidas bendecidas. En las últimas oportunidades que tuvimos de reunirnos las semanas pasadas, lo último que nos quedamos es que una vida bendecida es una vida que es transformada. De hecho, yo lo puse de la siguiente manera, ahí va a estar en la pantalla. Dice, la transformación produce bendición. Cuando hablamos de bendición, estamos hablando de lo mejor que Dios desea para nosotros. Eso entendemos por bendición. Es la voluntad completa, buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas, como lo vamos a ver en el pasaje que viene adelante. Entonces, creemos que Dios de acuerdo a su palabra, que Él nos creó y nos creó con el deseo de bendecirnos, de hacernos bien y de que podamos vivir de una manera completa sin que nos falte nada en sus propósitos. Ahora, esto es muy importante, ¿verdad? Porque no siempre el vivir bendecido significa que todas las cosas son color de rosa. No. Significa que aún en medio de las cosas que atravesamos en esta vida, Dios está con nosotros y que podemos vivir correctamente en su voluntad, en sus propósitos y recibir su favor sobre nuestras vidas en medio de cualquier circunstancia. Y todos queremos esa bendición de Dios. Yo quiero saber, ¿hay alguien aquí que quiere la bendición de Dios, que quisiera recibir la bendición de Dios completa sobre sus vidas? ¿Ok? La mayoría queremos eso. Ahora, ¿cómo lo obtenemos o cómo vivimos en esa bendición? Y una de las cosas que aprendimos es que necesita haber una transformación. Ok, quiero recordarte esto. Dios no es el genio de la lámpara que sale cuando lo frotas para cumplir tus deseos y los míos. Dios es un Dios que desea bendecirnos y desea no solamente hacernos sentir bien, sino hacernos bien. Y Él para que eso suceda tiene que atravesarnos por procesos. Y parte de ese proceso es la transformación. Y la transformación puede doler también, es incómoda, pero es parte de la bendición. Porque no hay beneficios si no hay un proceso de cambio. Todos queremos estar saludables, pero no todos queremos comer correctamente. Todos queremos tener un cuerpo saludable, pero no todos queremos ir al gimnasio y ejercitarnos. Yo sé que no se siente padre ir al gimnasio y ejercitarse, pero es necesario si queremos ¿qué? La bendición. Bueno, así es la bendición de Dios también. No es un capricho que Dios cumple solamente para dártelo, es algo que Dios te lleva por un proceso para enseñarte a vivir un estilo de vida donde puedes experimentar y recibir su bendición. Así lo dice Romanos 12, del 1 al 2. ¿Ok? Vamos a leer primeramente el versículo 1 y luego el siguiente, el versículo 2. Dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta lo bueno que Dios ha sido con nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, su gracia sobre nuestras vidas, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable. Versículo 2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esa parte, la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, estamos hablando de esa es la bendición de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero este pasaje, verso, de tanto el 1 como el 2, nos da la forma, nos da el manual de cómo llegar a esa bendición, cómo recibir esa bendición. Y dice claramente ahí, la parte central es la transformación. Por eso dice el versículo 2, sean transformados mediante la renovación de su mente. Entonces, ¿cómo somos transformados? Número 1, el versículo 1 nos dice, tenemos que rendirnos a Dios completamente. La transformación que Dios quiere traer a nuestra vida no es una modificación de comportamiento. Conlleva una modificación en nuestro comportamiento, evidentemente, pero no es un cambio meramente superficial y de conducta. De hecho, la palabra transformación que está ahí nos hace pensar en ese término metamorfosis, que es el proceso, ya lo mencionamos anteriormente, que tú y yo sabemos, de una oruga que atraviesa para convertirse en mariposa. Ahora, ese proceso de transformación no es una transformación solamente superficial, es completa.
Es una transformación completa, desde lo más profundo de toda su esencia, para poderse convertir en algo completamente nuevo. Ese es el cambio, ese es el tipo de cambio, la analogía que representa el cambio que Dios quiere producir en nuestras vidas. Dios no quiere que seas una persona moralmente mejor solamente, o que seas una persona más amable, o que seas una persona menos enojona, o que seas una persona con más paciencia. Dios quiere cambiar todo nuestro ser para que podamos vivir entonces en esa bendición. Pero para eso tenemos que ser transformados. Y el primer paso es rendir nuestra vida completamente a Él. Dios puede transformarnos, pero si no le rendimos nuestra voluntad a Dios, sometemos nuestra voluntad a Dios, nada de lo que Dios quiere para nosotros se va a hacer realidad en nuestra vida. O vamos a avanzar hasta donde le permitamos a Dios obrar en nuestra vida. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para mí. Dios desea que yo sea, que como persona yo avance y progrese. Dios desea que mi matrimonio esté mejor, que mi familia esté mejor, que mi relación con mis hijos sea mejor. Pero ¿quién es el que pone el freno? Nosotros, si no sometemos nuestra voluntad. Eso es lo que aprendimos en el versículo 1. En el versículo 2 comienza diciendo: no se amolden al mundo actual. Lo hablamos la semana pasada. Obviamente la transformación implica el que tú y yo hagamos cambios en nuestro estilo de vida. Por eso dice: no se amolden al mundo actual. Está hablando del sistema, de los valores, de los principios que rigen este mundo, la sociedad en la que vivimos. Y que esos principios, dice la palabra, no son compatibles con los principios de Dios. Ustedes están en este mundo y viven en este mundo, pero tienen que tener mucho cuidado, dice la Escritura, de no adoptar esos principios. Sus vidas no sean guiadas por esos valores por los cuales otros son guiados. Esas prioridades por las cuales otros son guiados. Porque esas prioridades, esos valores y esos sistemas pudieran parecer correctos, pero al final no son correctos y no te van a llevar a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero no solamente se trata de no participar de eso, no parecernos a adoptar esos principios del mundo, sino dice, tienen que ser transformados mediante la renovación de su mente. Transformados mediante la renovación de su mente. La Escritura tiene mucho que decir respecto a la mente. Esa es una parte que frecuentemente tú vas a encontrar en la Escritura hablando acerca de la mente y de los pensamientos. Y cuando hablamos de eso tenemos que entender que una parte crucial de la transformación tiene que ver con nuestra mente. Porque la mente, lo que tú y yo pensamos, influye y determina lo que tú y yo sentimos. Y lo que tú y yo sentimos influye y determina en cómo vamos a actuar. Otra vez, tus pensamientos hacen que tú te sientas de una forma. Influyen tus emociones. A veces tú y yo pensamos que nuestras emociones son el producto de la casualidad. No, nuestras emociones son el producto de lo que dejamos entrar a nuestra mente. Y si yo dejo entrar ciertos pensamientos y le doy cabida a ciertos pensamientos en mi mente, va a producir ciertos sentimientos. Entonces el coraje, el resentimiento, la ansiedad, la preocupación, no aparecieron nomás porque sí. Hay pensamientos que dejamos entrar, que alimentan esas emociones y que definitivamente producen un comportamiento en nuestra vida externa. ¿Ok? Dios no solamente necesita, para ser transformados, no solamente tiene que cambiar nuestro comportamiento, no solamente tiene que cambiar nuestras emociones, tiene que cambiar nuestros pensamientos, nuestra mente. Porque si no hay ese progreso, no comenzamos por los pensamientos y después las emociones y después nuestras acciones, siempre la raíz ahí va a quedar. Digo, y tú y yo podemos hacer cambios momentáneos en lo exterior, pero no va a ser un cambio profundo y real. Necesitamos atender esa parte y aprender a modificar esa mente, lo que Dios quiere que modifiquemos. Dice, transformados por medio de la renovación de su mente. Y lo que sucede es que muchas veces es como es un ciclo y es algo que sucede tanto que se hace
en nuestra mente, nuestros pensamientos tienen la capacidad de formar caminos en nuestra mente, esos caminos neuronales que determinan cómo tú y yo reaccionamos, los miedos que tenemos, las preocupaciones que tenemos. Naturalmente hablando, humanamente, es esos caminos en nuestro cerebro. Es lo que la ciencia ahora identifica como neuroplasticidad. Por mucho tiempo se creyó que el cerebro era algo que se desarrollaba y se quedaba fijo y ya no podía cambiar, ¿no? Pero con el tiempo, conforme fue avanzando la tecnología y la ciencia y todo eso, y pudieron ver en tiempo real lo que sucede en el cerebro, se dieron cuenta que nuestros pensamientos, que resultan en emociones y que resultan en acciones, producen un camino en nuestra mente, físico, o sea, estructural en nuestra mente. Entonces, nuestras reacciones no solamente son reacciones, sino como se convierten en esos caminos en nuestra mente, es la manera en que actuamos, por decirlo así, de manera natural, o reaccionamos de manera natural, pero en nuestra mente es un camino neuronal que está ahí. Y mucha gente pensaba, no se puede cambiar eso. Pero sí se puede cambiar. Hay una neuroplasticidad. Ahora, no es fácil, tiene que haber una transformación, un proceso de transformación, pero sí se puede. A mi esposa le da miedo todos los insectos, pero un miedo que es como un miedo, como una fobia exactamente. Entonces, de repente estoy en la casa y ha sucedido varias veces que de repente empieza a gritar, pero así como ¡ah! Entonces yo, especialmente las primeras veces, yo me asustaba, soltaba, salía corriendo. ¿Qué pasó? Dije, alguien se metió, algo. El niño me lo imaginaba sin cabeza, sin brazo, algo pasó. Y llegaba un grillito así, ahí en la pared. ¡El grillo! Digo, es un grillo. O sea, el grillo no te va a morder, no tiene veneno, no te va a hacer absolutamente nada. Pero es que tú sabes que a mí me dan mucho miedo los grillos, los animales, los insectos. Entonces yo le decía, Ale, todo está en tu mente. Esa es tu mente. Sí, pero yo desde que estaba chiquita, sí, pero está en tu mente. Hay un camino, ella ve un insecto y ya en su camino ya es un freeway ahí que ella viaja al temor y al grito por un insecto, pero es algo irreal. O sea, es algo irreal. No hay razón por la cual temerle a un grillo. Le agarro de las antenitas, lo agarro así y me lo llevo así. Y no, aléjate, no te me acerques. No te va a hacer nada. Voy o lo aviento hacia afuera, o si no quiero que se vuelva a meter, pues lo aplasto, ¿verdad? Sí, mato insectos. ¿Cuál es la diferencia entre ella y yo? Yo no tengo ese caminito en mi mente. ¿Por qué se desarrolló? ¿Quién sabe? Ve tú a saber qué le hicieron. Cuando estaba chiquita le aventaron un grillo. Yo no sé qué le hicieron. O vio a su mamá gritar cuando veía grillos o cucarachas. Yo no sé, pero es algo que ella tiene y sus hermanos también, igualitos. Entonces algo como que hay algo ahí, familiar. No lo hemos descubierto. No me ha interesado tanto investigar, pero ahí debe haber algo. El punto es que yo le digo, eso puede cambiar. Es un proceso, no es fácil, pero puede cambiar. Es lo que la Biblia habla ahí de renovar nuestra mente. Dicen los estudios que cuando tú y yo practicamos algo que decimos no se nos da, no es lo que mi preferencia, no es lo que me sale naturalmente, por 66 días, tu cerebro crea un nuevo camino neuronal y lo adopta como algo que ya es parte de ti. Entonces cuando tú dices, yo soy enojón porque así soy yo, o sea, no es una excusa, porque puede haber una transformación. Es más, debe haber una transformación. Y lo que dice Dios es, yo quiero transformarte, pero ¿cómo sucede esa transformación? Tiene que renovar tu mente. Claro, yo sé, al principio va a ser súper difícil porque es el camino que está ahí diseñado, ¿verdad?, en nuestro cerebro. Ahora, la escritura, a diferencia de la psicología y de otras ramas, dice, el cambio no puede suceder solamente en tus propias fuerzas. El cambio Dios lo produce en nosotros. Es un cambio profundo que solamente a nivel espíritu, que solamente Dios puede transformar, que Dios puede llevar a cabo a través de su Espíritu Santo.
pero Dios tiene que hacerlo. Ahora, si tú y yo no somos transformados, lo que nos va moldeando son las experiencias de esta vida. Nos va experienciando las situaciones, las experiencias, los fracasos, incluso los éxitos, o sea, va moldeando nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser. Si tú tuviste una mala experiencia en tu matrimonio, por ejemplo, y tu matrimonio no funcionó, tú vas a tu siguiente relación, pero no vas en blanco. Tú ya vas con ciertos... ¿verdad? Exactamente. O sea, ya llevamos un bagaje. ¿Por qué? Porque esas experiencias nos marcan. Ahora, vivimos en un mundo donde las cosas nos marcan, las circunstancias nos marcan, las experiencias nos marcan. Pero Dios dice, yo quiero transformar. Parte de la sanidad y restauración que Dios da es precisamente trabajar en esas áreas en nuestra vida. Porque no podemos seguir viviendo siendo víctimas de las circunstancias, de lo que nos sucedió, de lo que alguien más hizo o no hizo que debía hacer. O sea, no podemos seguir viviendo así. Dios dice, yo he venido a traer libertad y sanidad a sus vidas. Completa. Pero tiene que comenzar por esa transformación en nuestra mente. ¿Ok? Ahora quiero que veamos un ejemplo de eso. ¿Sale? Filipenses 4, versículo... Vamos a leer del 6 al 8. 6, 7 y 8. ¿Ok? Quiero que leamos desde el 6 porque quiero que entendamos algo que muchas veces hacemos pero no entendemos cómo funciona. Dice el pasaje, no se preocupen por nada. Otra versión dice, no estén ansiosos por nada. ¿Quién de aquí es preocupón o preocupona? A ver, digo, todos nos preocupamos. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de preocuparnos. Pero ¿quiénes somos aquellos que tendemos a preocuparnos? Esos que somos así como que nos llenamos de ansiedad, pasa algo, ¿ok? No, sin temor, pueden levantar, a ver, ¿quién? Quiero saber si hay alguien. Ok, algunos de nosotros somos preocupones. Ok, la palabra de Dios dice, no se preocupen. Y aquí hay algo muy importante. Primero nos deja ver que tenemos una capacidad nosotros, una parte que jugar en eso, porque si la preocupación viniera y no tuviéramos control sobre ella, ¿cómo nos diría la Escritura? No se preocupen, ¿no? Es como decir, Misael, no crezcas, pues si ya deja de crecer, ¿verdad? Pero un individuo pues crece, no tienes control de eso. Bueno, aquí nos deja ver que sí, dice, no se preocupen. Ahora, ¿cómo sucede eso? Gracias a Dios nos da un manual, ¿verdad? Dice, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Primer paso, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando nos preocupamos, cuando viene la preocupación a nuestra mente? ¿Cuál es el primer paso? Orar. Orar. La oración, fíjate lo que hace la oración. La oración cambia nuestra postura delante de Dios y nos permite recibir algo que Dios quiere darnos. En este caso, la paz que necesitamos. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces viene una preocupación, tú y yo vamos en oración, recibimos esa paz, pero ¿qué sucede a los 15 minutos? ¿Qué sucede? La circunstancia o el escenario continúa igual. ¿Qué sucede al ratito otra vez? ¿Qué viene otra vez? Exactamente. Exactamente. Porque la oración nos permite recibir esa paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero ¿por qué no retenemos esa paz en nuestro corazón? Porque requiere que haya una transformación en nuestra mente también. Por eso continúa diciendo, porque muchas veces nos quedamos leyendo hasta ahí, pero no leemos el versículo que viene adelante, el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es digno, todo lo que es justo, todo lo que es puro y todo lo que es amable y todo lo que es honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto, ¿qué dice ahí? Mediten. En esto, mediten. Verdadero, digno, justo, puro, amable, admirable, en esto, mediten. Meditar no solamente es pensar ocasionalmente, es regresar a un pensamiento una y otra vez.
Eso es meditar, es mantener tu mente en algo. Es como cuando te sucedió algo bonito, no sé, ¿recuerdas la primera rosa que te dieron a las muchachas? Alguien que te gustaba, llegó y te dio una rosa, y eso tú en tu mente lo recuerdas, ¿verdad? Y lo vuelves otra vez a lo mismo. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué lindo! Eso. Pero también nuestra mente tiene la capacidad de irse a las cosas que no son tan buenas, exactamente. Entonces alguien te ofende, alguien hace algo contra ti y tu mente ¿a qué vuelve? Otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo, otra vez a lo mismo. Eso es meditar. Y aquí lo que está diciendo es mediten en estas cosas. Ahora, algo muy importante, lo que está diciendo ahí, en lo verdadero, en lo digno, lo justo, lo puro y todo lo amable, todo eso, no está haciendo el apóstol Pablo. Su intención no es utilizar un lenguaje poético que suene bonito. No es eso lo que está hablando ahí. Lo que está diciendo ahí son filtros. Di conmigo, filtros. Estos son filtros. Lo verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo honorable, si hay virtud alguna, son filtros. Que está diciendo, en esto mediten. Son filtros. Los filtros son muy importantes porque los filtros filtran. Los filtros, exacto, o sea, los filtros detienen o filtran lo que es dañino y deja pasar lo que es benéfico. En la casa mis hijos estaban enfermando de cuestiones de sus pulmones, y después de varios tratamientos el doctor me dijo, ¿sabes qué? Tienes que contemplar el que a lo mejor hay cosas en tu casa, alergénicos, que tienes que erradicar. Ok, pues tienes alfombra en tu casa, pues sí hay alfombra. Entonces, pues hay que quitar la alfombra. Y quitamos la alfombra. Ayudó un poco, pero todavía estaban enfermos. Y me dice, ¿sabes qué necesitas hacer? Poner filtros en tu casa de aire. Compra un filtro para la sala, un filtro para el cuarto de los niños, 3, 4 filtros pone. Y esos filtros van a purificar el aire. Pues hicimos esa inversión y una maravilla. Se dejaron de enfermar de esa cuestión. ¿Por qué? Porque el filtro lo que hacía es purificar el aire que había, el ambiente que había en la casa. Y entonces de repente pasan unas semanas y saco el filtro y todo mugroso. Bueno, eso es lo que nos estábamos respirando nosotros y ellos. Y eso nos enferma. Entonces, hay un dicho que dice, ¿verdad? Todo lo que eres lo que comes. Pues lo que dejamos entrar. Eso no solamente es una verdad en lo físico, es una verdad en lo emocional, es una verdad en lo espiritual, es una verdad en nuestra mente. Lo que dejamos entrar. Esos son filtros. Lo que está diciendo ahí el apóstol Pablo es, ustedes necesitan filtros en su mente. Tenemos filtros del aire, tenemos filtros en nuestras casas para el agua, pero no tenemos filtros en nuestro corazón y en nuestras mentes. Lo más importante, no tenemos filtros para eso. Entonces dejamos entrar a nuestra mente todo lo que venga a nuestra mente. Y lo que viene a nuestra mente, ese es el resultado. Y muchas veces no estamos sanos precisamente porque no hay filtros. Tú manejas un carro sin filtros, pues te va a aguantar un ratito, ¿verdad? Pero después algo va a descomponerse, algo va a suceder, porque no hay filtros. Los filtros son necesarios y Pablo está diciendo aquí, ustedes necesitan esos filtros en su mente, para que cuando venga un pensamiento, ese es el proceso de transformación en la mente. Sucede de esa manera. Esos filtros te ayudan un pensamiento viene y tú lo agarras ese pensamiento y lo pasas por los filtros. Y si pasas esos filtros, ese filtro de verdad, no lo que tú piensas que es verdad o lo que se siente bien. La palabra nos dice claramente, este es el estándar, la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, no se trata de seguir nuestro corazón, porque nuestro corazón nos puede decir y hacer pensar que muchas cosas son verdaderas o correctas, y no es así. La Biblia dice, no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces llevas tu pensamiento y lo pasas por el primer filtro de la verdad. ¿Está alineado a la verdad de Dios esto que estoy sintiendo? Pues yo lo estoy sintiendo, pero es lo que dice la palabra que es verdad, que es correcto. Y si no pasa ese filtro, ¿qué haces? ¿Te lo comes? ¿Lo dejas entrar? No, lo desechas. Lo desechas y dices, hey, no pasó el filtro. ¿Verdad?
Y luego lo que haces, no solamente lo desechas, sino lo sustituyes por un pensamiento correcto. Vas a la palabra y dices, ok, ¿sabes qué? En este escenario, lo que yo siento es odio, coraje por lo que esta persona hizo. Ok, vas a la palabra y te das cuenta que eso no es correcto. Que eso en tu corazón te está enfermando. Dice, no dejen que brote ninguna raíz de amargura que los puede lastimar y envenenar a muchos. O sea, tienes que arrancarlo. Ok, ¿y qué haces entonces? ¿Qué dice la palabra? Perdónense unos a otros, ¿verdad? En el amor de extraño. Entonces tienes que poner eso. Ahora, eso se escucha fácil, pero ya en la práctica ahí está. Por eso necesitamos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es lo que nos capacita y nos da la fortaleza para hacer y establecer en nuestra mente lo que tenemos que establecer y desechar lo que tenemos que desechar. Y así nos vamos por lo que es noble, esto es digno, esto es amable. Pues es lo que siento, yo digo las cosas como son y no tengo pelos en la lengua. Está bien, pero el filtro no es ese. El filtro no es si tienes pelos en la lengua, no, el filtro es amable, edifica a la otra persona. Te va a hacer desahogarte, perfecto. Va a sacar el coraje y va a sacar todo eso, pero edifica o destruye. Y entonces ya pasa por el filtro y ya sabemos si lo tenemos que seguir a llevarlo a cabo o realizarlo o decir, ¿sabes qué? Mejor esto lo tengo que desechar también. ¿Cuándo fue la última vez que conscientemente tú hiciste eso en tu vida? Ahora, esto no es algo que nomás se hace una vez. Es un proceso continuo. ¿Sabes? Esa es la transformación que Dios trae a nuestra vida. No es una varita mágica que, ya cambió mi pensamiento. No, tu vida cambia a razón de que tú te atraviesas por estos procesos y dejas que Dios vaya cambiando tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Eso es como la palabra de Dios nos transforma. Si tú y yo leemos la palabra de Dios como leemos el periódico, como leemos una revista o como leemos los posts en redes sociales, no va a cambiar nuestra vida, no va a transformar nuestra vida. Es cuando entendemos que es verdad y decimos, ¿sabes qué? Yo necesito tomar esto y ponerlo en nuestra vida. Ahora, lo que lo hace difícil también es que muchas veces esos pensamientos no son como cosas que suceden así y de repente nos caen en la mente. ¡Ay, llegó este pensamiento! Son fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón. Así lo dice 2 Corintios, capítulo 10, del 3 al 5. Pon mucha atención a lo que dice ahí. Ya vamos a terminar. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como los hace el mundo. ¿Okay? No está hablando de lanzas, espadas y escudos. O sea, no está hablando ni arcos ni flechas. No está hablando de esa lucha. Está hablando de las cosas que lidiamos como personas. Está hablando de lo que sucede dentro de nosotros también. El mundo, ¿cómo maneja estas cuestiones de los pensamientos y los sentimientos la gente que son guiados por el sistema de este mundo? La gente que no conoce a Dios, ¿cómo lo hace? Tú lo que entra, eso es. Exactamente. Lo que está diciendo aquí, nosotros estamos en este mundo, pero nosotros luchamos de diferente manera. Nosotros tenemos filtros. Hay cosas que, de acuerdo a la palabra de Dios, hemos entendido y aplicamos eso. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo. Pero quiero que veamos el lenguaje de batalla que está utilizando. Porque esto es lo que tiene el poder de destruir nuestra vida, destruir nuestra vida, destruir nuestras relaciones, destruir nuestro matrimonio, destruir todo. Pensamientos no filtrados, pensamientos que una mente no renovada por el Espíritu Santo es un instrumento en las manos del enemigo para destruirnos. No, el enemigo no necesita mandarte algo para destruirte. Él nomás necesita que tú te confundas, que no entiendas. Necesita que tú mismo dejes de hacer lo que tienes que hacer y tú mismo destruyes tu propia vida. Una mente no renovada. Dice, las armas con las que luchamos no son del mundo. Estamos en esta lucha, pero gracias a Dios tenemos armas que Dios nos ha dado. Son armas que están disponibles para nosotros. Si tú y yo no entendemos eso y no tenemos esas armas o no las utilizamos, entonces es igual que si no tuviéramos conocimiento y vamos a tener el mismo resultado. Dice, sino que tiene el poder divino
para derribar fortalezas. Fíjate cómo habla de fortaleza. Imagínate, ¿cuál es la visión que viene a ti cuando piensas en fortaleza? ¿Qué es lo que piensas? Es una estructura, ¿no? Una muralla inmensa, es una fortaleza. Difícil de penetrar. Difícil de destruir. Bueno, así son los pensamientos, muchos de ellos en nuestra vida. Están tan arraigados en nosotros. Hemos aprendido a vivir de esa manera, a veces disfuncional, pero así hemos aprendido a vivir y aprendemos a vivir de esa manera y son fortalezas en nuestra vida. Si no fueran fortalezas, si fueran pensamientos solamente por ahí, ya hubiéramos cambiado. Si fueran pensamientos nomás así a la ligera tuya, no estaríamos donde estamos. Pero ¿por qué no hemos cambiado? Porque son fortalezas. Y esas fortalezas no se destruyen con tu fuerza de voluntad y tu disciplina, que necesitas tener, pero no es suficiente porque esas son fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos, pon mucha atención ahí lo que dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Quiero que tengas esta imagen en tu mente. Dice, llevamos cautivo todo pensamiento. Es como tú, se me viene esto a la mente. Alguien caminando por la calle como si nada y de repente llega un oficial y lo agarra, ¿verdad? Lo detiene. Está cautivo. Un esclavo que es cautivo tiene cadenas. Dice, así tienen sus pensamientos. Y todo pensamiento incorrecto, ustedes tienen que capturarlo. Tienen que capturarlo, tienen que ponerlo bajo sujeción para que obedezca a Cristo Jesús. El resultado de nuestra vida, la condición de nuestra vida, evalúala. Y evalúa si no es que quizá nuestros pensamientos les hemos dado rienda suelta a nuestros pensamientos. Los vemos pasar, los sentimos, somos guiados por ellos. Más nos gusta cuando alguien más nos afirma o reafirma nuestros pensamientos. ¿Sabes cuánta gente viene a hablar conmigo y quiere que escuchar lo que quieren escuchar? Que tú le digas, sí, tú estás bien, tienes razón, porque así todo eso es verdad, tú estás justificado, justificada. Que queremos que reafirmen nuestros pensamientos, pero no queremos que los confronten, no queremos, porque eso es difícil. O sea, lo que implica capturarlo, cautivarlo y llevarlo a la sujeción de Cristo, a que obedezca a Cristo. Es decir, tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer aquí en mi mente y en mi corazón. Vamos delante de Dios, vamos delante de su palabra y vamos a hacer no lo que sentimos, lo que dice la palabra de Dios. Ahí es la transformación. Ahora, al principio es un proceso bien difícil. Digo, no es que en algún momento se hace fácil, pero cuando tú y yo vamos avanzando en eso y vamos siendo entrenados en eso, cada vez comienza a ser más natural en nosotros. En un cristiano, en un discípulo de Jesús, hay pensamientos incorrectos. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un discípulo de Jesús y alguien que no lo es? Es que el discípulo de Jesús cautiva ese pensamiento, le dice, y lo lleva así cautivo a obediencia a Cristo. Dice, tú no vas a ser morada aquí en mi corazón. Somos tentados con las mismas cosas, vienen mismos tipos de pensamiento, pero uno los cautiva y otro los deja hacer. Y cuando tú y yo dejamos esos pensamientos que tomen morada en nosotros, con esos pensamientos que después dan a luz, se convierten en pecados, errores, y eso es lo que trae y produce muerte, da a luz muerte. ¿Te acuerdas lo que dice el pasaje? Pero eso no es el plan de Dios. Tenemos que ser renovados. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Tú y yo hacemos eso y no hay cosa, no hay nada, no hay prueba que va a robar nuestra paz. Y cuando habla de la paz no está hablando de sentir bonito, está hablando de esa paz de Dios en nuestra vida. Dios tiene una vida de bendición para ti y para mí. Del otro lado de la transformación.
tú no solamente y yo no solamente es como queremos ser transformados, necesitamos entender que necesitamos ser transformados. Yo espero que Dios ponga eso en tu corazón como una prioridad. Si somos honestos, eso quizá debería de tomar una de las prioridades más primordiales en nuestra vida en este momento. Estamos persiguiendo otras cosas, estando distraídos por tantas cosas y no por lo que realmente necesitamos. Pero Dios puede transformar. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.